Bienvenidos al programa Logrando Todo 1427. Nuevamente estamos acá donde le vamos a estar siguiendo desarrollando el tema que tenemos pendiente, que es sobre el diezmo y las ofrendas. Para nosotros realmente es un placer nuevamente tener a nuestro pastor, nuestro padre espiritual, para que lleve palabra del Señor hacia ustedes, para que ustedes escuchen y que cualquier duda, cualquier incógnita que ustedes tengan sea aclarada con las escrituras. Continuando con el video, antes de iniciar, nosotros queremos que cada uno de ustedes para el próximo video nos dejen sus preguntas y sus dudas, que por cierto nosotros lo vamos a tener pendiente y lo vamos a colocar en los próximos videos que vamos a estar grabando. Para iniciar con el tema, pastor, y desarrollarlo, quería decirle que hay personas que nos dicen que el diezmo se aplicaba antes en el tiempo de la ley, pero como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que no es obligatorio aplicarlo. ¿Qué tiene para decirnos sobre esa parte? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Sé que en algunos lugares quizás no es de noche y en otros quizás es de día, pero es una salutación, por decir así, que el Señor le bendiga a todos las personas que siguen este canal. Así que le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que puedan prestar mucha atención a lo que nosotros vamos a tratar de enseñar en esta noche bajo la guianza del Espíritu Santo. Nosotros, esa pregunta que nos hace nuestro hermano Aneuri, y es la inquietud de muchas personas, creo que es importante y muy válido. Para mí es muy importante que hagan esa pregunta, porque así podemos tener claro ese punto. En primer lugar, tocante a esa interrogante de que algunas personas asumen o dicen que los diezmos solamente se aplicaban en los tiempos de la ley. Lo primero que tenemos que destacar, ¿cuándo comenzó la ley? Para poder entender si realmente pertenecía a la ley. En el capítulo anterior de esta serie, nosotros hablábamos de la primera persona que diezmó. Y eso inició a través de Abraham, lo decíamos anteriormente. Y cuando Abraham diezmó, prácticamente no existía la ley. Sabemos que la ley inició en los tiempos de Moisés. Entonces, podríamos decir claramente, bíblicamente, que los diezmos iniciaron en los tiempos patriarcales, no en los tiempos de la ley. Por ende, no podemos aplicar el diezmo como una parte de la ley que se podía practicar porque era tiempo de la ley. Abraham era, imagínense, venía siendo como el abuelo de Jacob, y de Moisés, me imagino el tatarabuelo. Entonces, estaba muy lejos de la ley. Ahora bien, el diezmo lo hizo Abraham, y por consiguiente eso se siguió practicando dentro del pueblo de Israel, y ya llegó al momento de la ley y se continuó. Entonces en el Nuevo Testamento también se continuó, porque no tenía nada que ver con la ley, ni tampoco, o sea, la ley y los diezmos no tenían nada que ver. Ahora, cuando usted sabe a qué se refería la ley, nos damos cuenta que no tenía que ver no era una ley diezmar, sino que el diezmar era como parte de el ofrecimiento o sea, el apartar o el pagar, vamos a decirlo para utilizar el término correcto. Los diezmos se tenían que pagar. Entonces, que no era algo que la gente lo hacía de que no, porque yo tengo que hacerlo porque me sale o no me sale. Entonces, el diezmo se tenía que pagar, y por ende
nosotros no podemos como atribuir una cosa con la otra y decir, no, porque en los tiempos de la ley era que se diezmaba y que ahora estamos en los tiempos de la gracia, no se diezma. Entonces, ni la ley, ni los diezmos, ni mucho menos la gracia, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. No sé si tienen alguna otra pregunta tocante al tema, pero ese es el punto. Bueno, imprescindiblemente de diezmar y utilizarlo en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. Hay algo que me gustaría saber, adelantando un poco, y es qué consecuencia podría traer a las personas que no diezman por tener ese concepto en su mente. Ok. Bueno, continuando lo mismo, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Malaquía hace unas especificaciones y él dice básicamente que nosotros tenemos, hay un espíritu que él dice cuando una persona es fiel al diezmo, o sea, en pagar sus diezmos, dice que el Señor va a reprender de nosotros el devorador. Ahora bien, cuando una persona no cumple o no paga los diezmos, no corre la misma suerte. Entonces, aquí vemos cuál es la consecuencia. El devorador puede venir de la manera que menos la persona lo puede esperar. ¿Por qué? Porque el mismo Malaquía dice, refiriéndose al Señor, dice, entonces el hombre, ¿cómo? O sea, el hombre le robará a Dios. O sea, porque al ser un pago y que el mismo Dios ya más adelante esté especificando de la importancia que le da al diezmo, entonces él dice, ¿y robará el hombre a Dios? Y le dice, sí, claro, con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. O sea, cuando nosotros no cumplimos o no pagamos los diezmos, es como robarle a Dios de lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, ¿qué recibimos de Dios? El 100% de todo lo que tenemos. O sea, nada de lo que tenemos nosotros lo conseguimos por así, sino que el mismo Dios es quien nos da el 100%. Y ese 10% no es que Dios lo necesita, ni tampoco que a Dios le hace falta de nosotros, sino que el Señor quiere ver la fidelidad del pueblo y quiere ver la fidelidad de lo que Él nos da a nosotros para ver cómo somos buenos administradores de lo que Él nos da. Entonces, valga la redundancia. Y en ese sentido, ya aquí el Señor dice, o sea, cuál es la bendición del que cumple. Ahora, el que no cumple, obviamente el devorador puede venir en forma de ¿qué? De enfermedad, puede venir trayéndote muchas recetas. Y no quiero decir con esto que el que tiene una receta médica o el que se enferma está bajo esa maldición. O sea, lo que me refiero es que, porque una cosa es que usted tenga un tratamiento médico y usted siempre tiene con qué comprar el tratamiento médico, a que usted, por ejemplo, tenga un tratamiento médico y usted no encuentre y tenga que salir a buscar prestado todos los meses o todas las semanas, cada 15 días, y que se le enferman los hijos y que las deudas se van aumentando, de momento un accidente, o sea, son diversas formas como el devorador entra. Un devorador, ¿qué hace? Devorar, o sea, dañar lo que ya estaba bien. Entonces, si Dios nos da el 100, Él nos está probando con un 10. Y Él quiere ver qué tan fieles somos nosotros en cumplir con esa parte. Ahora bien, hay una contraparte aquí donde Él dice, o sea, hay una consecuencia para el que no lo cumple. Pero también dice que hay una bendición para el que lo cumple. Y me encanta mucho lo que dice aquí el libro de Malaquías, porque dice que el mismo Señor dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, dice que Él va a bendecir hasta que sobreabunde. O sea que nosotros, cuando nosotros somos fieles con el Señor, nosotros seremos como una copa rebosante. O sea que no solamente vamos
a abundar, sino que vamos a sobreabundar. La sobreabundancia vendrá a nuestra vida. El Señor va a apartar de nosotros, ¿cómo? Nos va a apartar de las enfermedades, nos va a alejar a nuestros hijos de situaciones embarazosas, nos va a alejar de los accidentes, nos va a alejar de las deudas, nos va y yo digo, cuando alguien camina bajo cielos abiertos o bajo la bendición de las ventanas del Señor, todo tiene que llegar para bendecir y para que nosotros podamos sentirnos robustos. Aunque vengan los problemas, vengan las dificultades, las pruebas, pero nosotros estamos confiados y anclados a una firme esperanza en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si hay otra pregunta. Por supuesto, es evidente Sí. ver cómo la Biblia describe y habla del sabio Salomón. La palabra describe que él pidió sabiduría. Vemos cómo fue un hombre próspero y según relata la Biblia, los sacrificios y la ofrenda de Salomón eran amplias, eran grandes, porque era un hombre sabio. Mi pregunta es, hay personas que solamente creen que dando el 10% del diezmo, o sea, Dios lo va a bendecir obviamente, pero ¿qué pasaría si aparte del 10 dan más del 10? Amén. Bueno, aquí entraríamos en lo que le llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Porque esa pregunta tiene dos vertientes. Y lo veo en dos aspectos. Número uno, en mi fidelidad, mi entrega. Por eso decía en el primer video que los diezmos tienen, o sea, es algo tan consagrado y tan delicado. La Biblia dice que son cosas dedicadas a Jehová. Y una de las cosas que más va a ser apremiante para nosotros, cuando nosotros cumplimos o pagamos el diezmo, es con el corazón y la fidelidad y con la intención que nosotros podamos hacerlo en nuestro corazón. No es lo mismo que yo pueda diezmar o decir, bueno, yo voy a dar un 15 o un 20, un 30, o sea, lo que el Señor ponga en el corazón. Obviamente el Señor siempre va a ser fiel en prosperar y bendecir ese diezmo o esas ofrendas, pero no es lo mismo que yo diga, bueno, yo voy a dar un 30, un 20, pero lo que quiero es hacer sonar campanas y que todo el mundo sepa que yo doy un 20, un 30. Obviamente la Biblia dice aquí, ya tiene tu recompensa. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros lo hagamos primeramente para el Señor y que lo consagremos. O sea, el diezmo no es que yo diga, bueno, yo llegué a la iglesia, déjame sacar el diezmo. El diezmo es lo primero que nosotros debemos de apartar al momento de nosotros adquirir nuestro beneficio, nuestra ganancia. Tenemos que tomar eso en cuenta, apartarlo y si es posible, yo digo que como que para Dios hay que llevarlo mejor, como el caso de la ofrenda de Caín y de Abel. Ellos los dos llevaron ofrenda, pero sin embargo dice la Biblia que la ofrenda de Abel, amén, fue una ofrenda que a Dios le agradó más que la de Caín. O sea, no quizás fuera el tamaño de la ofrenda, sino la actitud, la entrega y la devoción que había con esa ofrenda. Entonces el Señor vio con más agrado, obviamente. Entonces, eso mismo de nosotros primeramente tenemos que tomar en cuenta antes de apartar ese diezmo, usted decir, dedicarlo al Señor, consagrar, orar por ello, amén, apartarlo y decir, Señor, yo tengo aquí el 100, del 100 tengo que pagar el 10 porque ese no es mío, yo de esto tengo un 90, entonces ahí el Señor dice, bueno, es un buen mayordomo. Y la palabra dice, si en lo poco tú me eres fiel, dice, sobre mucho te pondré. Entonces ahí es donde Dios cumple su propósito en nosotros por nuestra fidelidad.
Entonces el diezmo es un asunto de fidelidad y también tiene que ver con la consagración que nosotros podamos tener en nuestro corazón, porque la Biblia dice que en una ocasión había una viuda, había muchas personas ofrendando, y sin embargo una viuda que tenía una blanca y lo único que le quedaba a ella lo dedicó al Señor. Dice la palabra que el Señor vio con agrado esa ofrenda, a diferencia de lo que daban, de lo que le quedaba, le sobraba y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante saber que nuestros diezmos tenemos que consagrarlo al Señor. No es algo que usted puede decir, no, yo déjame pagarle a fulano, le voy a pagar al prestamista, voy a resolver todo mi problema. Ay, no tengo diezmo. No. Ay, lo voy a dejar para después. No. Si nosotros lo hacemos de esta manera, no es un diezmo limpio, podríamos decir. No hay una lealtad en esto. Hay diversas formas y casos que ya luego en otros videos vamos a estar explicando cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y no solamente esto, sino mencionar las diferentes situaciones en las que varias personas a veces se encuentran que se le hace difícil diezmar. Y ya luego también estaremos diciendo cómo podemos solucionar esta parte. Bueno, para hacer la última pregunta, hay una interrogante que está en muchos lugares, tanto como en el pueblo de Dios, como las personas que todavía aún no son cristianos. Ustedes saben que hay varios tipos de pastores. Hay pastores que tienen su trabajo aparte de la iglesia y hay otros pastores que trabajan dentro del templo, o sea, trabajan a tiempo completo en la iglesia. Y hay muchas personas que dicen, sí, yo puedo diezmar, pero que quizás no tienen el conocimiento de qué se hace con el diezmo. Entonces, nos gustaría, pastor, de que usted nos diga algunos puntos sobre qué se puede hacer en la iglesia con el diezmo que entra. Porque yo estoy seguro que hay personas que les gustaría saber esa información. Muy importante pregunta. Bueno, vamos a ver cómo nos da el tiempo, porque es una pregunta que lleva una amplia respuesta. Puede ser simple la respuesta, pero también hay muchas interrogantes, siempre es importante explicar para que la gente pueda entender este punto. Recuerden que la iglesia como tal es un gobierno. Y como es un gobierno, tiene una área que son administrativas. Y como es administrativa, también conllevan gastos. Gastos por diferentes vías. Por ejemplo, el gobierno, nosotros como iglesia no nos exonera de pagar la luz, no nos exonera de prácticamente de nada. Todo tenemos que pagarlo. Yo no puedo ir, por ejemplo, a una tienda que vendan equipos musicales y decirle, mire, yo soy de la iglesia tal, hay que entregarme estos equipos, hay que comprarlo. Esos equipos llevan un mantenimiento y también llevan una reparación y muchas veces hay que sustituirlo. Entonces todo eso conlleva a mucho gasto y no son gastos mínimos, son de alto gasto. Entonces dentro de la iglesia existe lo que son las contabilidades y nosotros tenemos gastos que son fijos, hay gastos que son variables, otros son activos, otros son pasivos, al igual como cualquier otra institución o empresa. Entonces, la única diferencia es que esto es un lugar que es sin fines de lucros y nosotros como tal, la responsabilidad de poder sostener que la iglesia se pueda mantener la obra del Señor, la carga la misma iglesia y los diezmos son una de las causas, o sea, una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder solventar los gastos que se hacen dentro de la iglesia. No solamente a nivel de la iglesia, sino a veces se dan situaciones de personas que tenemos dentro de la misma congregación, las viudas, hay personas que son huérfanas, a veces hay personas que no son viudos, pero están desempleados y a veces la iglesia necesita también tener recursos para poder poner en la mano algo de dinero o poder ayudar con alguna compra de alimentos o de ropa, zapatos, o sea, las diferentes necesidades que se pueden presentar dentro de la iglesia. Entonces, como le dije,
lo estamos haciendo un poquito así rápido por razones del tiempo, pero por ejemplo en una iglesia hay decoraciones, hay luz, un bombillo, que un abanico, porque usted no puede tener un montón de gente y no mantener el área aclimatizada. Pagan renta también. Y hay iglesias que pagan su renta. A veces para construirlas se hacen préstamos millonarios, ¿entiende? Entonces, imagínese usted que la iglesia no tenga, o sea, diga que no, que los diezmos son del viejo pacto, o sea, de la ley, y que en el nuevo ley, en la gracia no hay que diezmar. Yo entiendo que quizá no tengamos mucha referencia en el Nuevo Testamento, pero en ningún momento en la Biblia no dice en el Nuevo Testamento de que el diezmo se haya abolido. Eso simple y llanamente diría yo que es una estrategia de Satanás para poder empobrecer la obra de Dios. Si nosotros no tenemos recursos, el evangelio no se puede predicar. Si no tenemos recursos, menos gente va a conocer de Dios. Y si no hay recursos, no hay iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener silla para sentar a los amigos cuando lleguen a la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos comprar? Miren, las iglesias hay que limpiarlas. Hay que darle mantenimiento, como le decía hace un momentito. Hay que comprar, establecer sistema de electricidad, sistema de... O sea, la basura hay que botarla, los baños, hay que tener baños. Un sinnúmero, o sea, como le decía, es una institución como cualquier otra, porque donde quiera que hay personas, tiene que existir administración. Entonces, por lo tanto, se hace necesario que haya una fuente de finanzas. Y lo más importante es que Dios lo puso en el corazón de Abraham desde aquellos tiempos y a Dios le pareció bien. Y por eso ustedes ven que se pudo hacer el tabernáculo. El tabernáculo no se hizo con una varita mágica, sino que el mismo Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que llevara el oro. Y con todos los recursos que ellos tenían, entonces se hizo el tabernáculo del Señor. Y luego estaban los levitas, y a los levitas había que sostenerlo. Y ellos, ¿cómo se sostenían? De lo que el pueblo llevaba, de su trabajo. Entonces, todavía para este tiempo existe exactamente lo mismo. Hay una parte de la pregunta también que hizo mi hermano Aneudi con relación a algunos ministros que trabajan, otros no. Miren, todo va a depender del tamaño y la capacidad de la iglesia. Y va a depender también de la visión que tenga esa obra. Amén. ¿Entiendes? Porque en mi experiencia personal, yo al principio del ministerio, yo laboraba en una empresa, me debía obligatoriamente a un tiempo que tenía que cumplir, un horario. Y no había forma de yo poderme envolver con las situaciones que se daban el día a día con la iglesia, con los hermanos. Y yo era uno de los que decía, yo no voy a sentarme a vivir de una migaja que los hermanos puedan dar. Porque muchas personas hablan del diezmo, hablan de los pastores, pero realmente, según las estadísticas, y creo que no es una estadística correcta, más del 59% de los hermanos no diezman. Y creo que el número es mayor, mucho mayor que 59. Eso es un número que considero que se hizo esa estadística tomando en consideración las iglesias que sí tienen el modelo correcto de diezmo. Pero pienso que el 80% o casi más del 80% de los hermanos que asisten a las congregaciones no diezman. Entonces, muchas veces el pastor se tiene que ver obligado a tener que abandonar la iglesia e irse a esclavizar quizá en un trabajo que no es, o sea, no digo esclavizarse por el tema del trabajo como tal, sino en cuanto al tiempo que puede dedicar a la obra. Entonces, un pastor tiene varias funciones. Como leí algo en estos días, el pastor es como un psicólogo. Al psicólogo hay que pagarle, el pastor no cobra por ser psicólogo,
tiene que a veces ser hasta maestro de construcción, tiene que ser arquitecto, tiene que ser ingeniero civil, tiene que predicar, tiene que ser maestro, tiene que ser médico, hasta mecánico, en fin, todo lo que se hace dentro de la iglesia, hasta conserje, porque hasta tiene que limpiar. Y si es posible, si ve a algún enfermo y tiene que bañarlo, también tiene que hacerlo. Si es un pastor que está realmente enfocado en la visión. Tiene. Porque la Biblia sí clasifica. Hay diferentes pastores. Hay unos que son asalariados, que no le importan. Son como una prótesis dentro del cuerpo. Que ellos están ahí simplemente para venir a la iglesia a predicar y no le importa más nada. Pero el verdadero pastor, que ha sido llamado y señalado por el Señor, no escatima ninguna de esas cosas. Lo que hace es que donde quiera que se necesite, Él va a estar siempre en la disponibilidad de servir primeramente a Dios y luego al pueblo del Señor, que fue lo que el Señor enseñó y nos mandó a ministrar. Ministrar es exactamente eso, servir. Entonces, es un servicio honroso, pero el pastor tiene familia. Los pastores tienen que vestir, tienen que comer, tienen hijos que mantener y así se enferman también y también necesitan comprar medicamentos, a veces tienen tratamientos médicos que tienen que llevar y si no tienen esos recursos, imagínese usted. Entonces, por eso yo digo, una vez más, que las personas que están enseñando que el diezmo es un fraude, creo que es una estrategia del mismo enemigo, de las tinieblas, y tenemos que orar y enseñar al pueblo del Señor que no caiga, porque cuando el pueblo cae ahí, prácticamente va a caer en la peor miseria que el pueblo de Dios haya experimentado en todos los tiempos. Entonces, si Dios me da el 100, yo debo de ser agradecido del Señor y también debo de ser generoso con la obra del Señor. Amén. Bueno, hasta aquí ha llegado el segundo video que nosotros hemos comenzado, la serie sobre el diezmo y las ofrendas. Tenemos algunas preguntas que lo vamos a estar realizando en el tercer video. Por eso es importante de que te mantengas al tanto con nosotros, que al igual de que ustedes aprenden, también nosotros aprendemos con ustedes. Y esto fue Logrando Todo 1427. Paz para el que viene y paz para el que va. Dios te bendiga.